Bienvenidos a su canal La Nota del Día. Hoy nos adentramos en un análisis exhaustivo de las recientes decisiones del presidente Trump que podrían tener un impacto significativo en México. En efecto, examinaremos los decretos firmados durante su primer día, como el 47 Tubus presidente de los Estados Unidos, tal como informó UNO TV el 20 de enero de 2025. Comencemos con la declaración de emergencia nacional en la frontera sur. ¿Qué implicaciones tiene esta medida que suena tan drástica? Esta declaración le otorga al presidente poderes ampliados para asignar recursos y tomar medidas unilaterales, argumentando una amenaza a la seguridad nacional. En concreto, le permite eludir la aprobación del Congreso para reasignar fondos incluso del presupuesto militar a la construcción de infraestructuras fronterizas, algo que ya vimos durante su anterior mandato. Algunos podrían argumentar que esto no es más que retórica política, pero otros temen una militarización de la frontera. ¿Cuál es su perspectiva? La retórica es innegable, pero la posibilidad de una mayor presencia militar en la frontera es real. Recordemos que Trump ya ha hablado de desplegar tropas adicionales y de poner fin a la política de detener y soltar, lo que significaría que los migrantes indocumentados serían detenidos en lugar de ser liberados en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias. Esto sin duda tendría un impacto significativo en los migrantes y solicitantes de asilo. Sin duda. No podemos olvidar la política de permanecer en México, que también ha sido restablecida. Esta política obligará a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos se procesan en Estados Unidos, lo que expondrá una carga considerable para México. ¿Cómo se compara esta política con las estrategias anteriores de control fronterizo? ¿Representa un cambio radical o es una continuación de las tendencias existentes? Es una combinación de ambas. Si bien la construcción de barreras físicas y la militarización de la frontera tienen precedentes, la combinación de estas medidas con la declaración de emergencia nacional y la eliminación de detener y soltar crea un escenario mucho más restrictivo. Y hablando de endurecer las políticas, Trump también ha designado a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué significa esto en la práctica? Esta designación es un paso sin precedentes que le otorga al gobierno de los Estados Unidos un nuevo conjunto de herramientas para combatir el narcotráfico. Podríamos ver, por ejemplo, sanciones financieras o la congelación de activos de personas y entidades vinculadas a los cárteles. Exactamente. Pero también abre la puerta a intervenciones militares directas en territorio mexicano justificadas bajo la lucha antiterrorista. Esto podría aumentar significativamente la tensión bilateral y generar un clima de desconfianza entre ambos países. Es una medida audaz, por decirlo menos. Y no podemos olvidar la propuesta quizás la más controvertida de renombrar el Golfo de México como Golfo de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de mensaje envía esto? Más allá del cambio de nombre que en sí mismo es problemático, esta propuesta tiene una fuerte carga simbólica. Se puede interpretar como una afirmación de dominio y una falta de respeto a la soberanía mexicana. ¿Cómo cree que reaccionará México ante estas medidas? México se encuentra en una posición complicada. Por un lado, necesita mantener una relación estable con Estados Unidos, su principal socio comercial. Pero por otro lado, no puede permitir que se violen sus derechos soberanos ni se ponga en riesgo la seguridad de su población. Entonces, podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era de tensiones y desconfianza entre México y Estados Unidos. Es una posibilidad real. La retórica y las acciones de Trump durante su primer mandato ya generaron fricciones en la relación bilateral y sus decisiones recientes parecen indicar una continuación de esa línea. Es una posibilidad preocupante. Habrá que observar de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Y hablando de reacciones, recordemos que la presidenta de México en su momento propuso de manera irónica llamar a Norteamérica América Mexicana, en respuesta a la visión de Trump sobre la influencia de Estados Unidos en la región. Podríamos ver una escalada de este tipo de acciones simbólicas. Es posible. Este tipo de propuestas, aunque parezcan anecdóticas, reflejan un trasfondo de tensión y desacuerdo sobre el papel de cada país en la región. Cambiando un poco de tema, pero sin dejar de lado la cuestión de la soberanía, hablemos del impacto económico de estas decisiones. ¿Cómo podrían afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos? El comercio bilateral entre México y Estados Unidos es enorme, por lo que cualquier cambio en la política estadounidense puede tener consecuencias significativas. La imposición de aranceles o la renegociación del TLSAN, por ejemplo, podrían generar incertidumbre y afectar la inversión en ambos países. Y a nivel social, ¿qué podemos esperar? ¿Podría esto aumentar la xenofobia y la discriminación contra los mexicanos en Estados Unidos? Desafortunadamente sí. La retórica antimigrante y las medidas punitivas pueden exacerbar los sentimientos antimexicanos en algunos sectores de la sociedad estadounidense. Y en México, ¿podría haber un resurgimiento del sentimiento antinorteamericano? Es posible.
La percepción de que Estados Unidos está actuando de manera unilateral y agresiva podría alimentar el resentimiento y la desconfianza hacia el país vecino. Entonces, si resumimos las decisiones de Trump, parecen estar generando un clima de incertidumbre, tensión y desconfianza en la relación bilateral. Así es. Y es importante destacar que estas decisiones no solo afectan a México y Estados Unidos, sino que también tienen implicaciones para la región en su conjunto. ¿Podría explicar a qué se refiere? Por ejemplo, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas podría sentar un precedente peligroso y justificar intervenciones militares en otros países de la región. Eso sería sumamente preocupante. ¿Mm? Y a nivel migratorio, ¿qué implicaciones regionales ve? La política de permanecer en México podría generar un efecto dominó con otros países de Centroamérica, viéndose obligados a albergar a migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Es decir, que las decisiones de Trump podrían desestabilizar toda la región. Es una posibilidad que no podemos descartar. Ante este panorama tan complejo, ¿qué opciones tiene México? México se enfrenta a un desafío diplomático de gran envergadura. Necesita defender sus intereses y su soberanía, pero al mismo tiempo mantener una relación constructiva con Estados Unidos. ¿Qué estrategias podría utilizar? Podría buscar alianzas con otros países de la región para hacer frente a las políticas de Trump, fortalecer sus instituciones y su economía para reducir su dependencia de Estados Unidos y mantener un diálogo abierto con el gobierno estadounidense para buscar puntos de encuentro. ¿Y cree que Trump estará dispuesto a dialogar y negociar con México? Es difícil saberlo con certeza. Hasta ahora su actitud ha sido más bien confrontativa, pero es importante que México mantenga la puerta abierta al diálogo. Sin duda, la relación entre México y Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Así es, y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán consecuencias a largo plazo para ambos países y para la región en su conjunto. Es una situación que sin duda requiere un análisis profundo y una visión estratégica por parte de México. Exactamente. Y no podemos olvidar que la situación interna en México también juega un papel crucial en este escenario. La lucha contra el narcotráfico, la pobreza, la desigualdad son desafíos importantes que el gobierno mexicano debe abordar al mismo tiempo que gestiona las tensiones con Estados Unidos. Es un verdadero acto de equilibrio para la presidenta de México. Sin duda. Y las decisiones de Trump añaden una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí difícil. En este contexto, ¿qué papel pueden jugar otros actores internacionales como la Unión Europea o Canadá? ¿Podrían ayudar a mediar en el conflicto o a mitigar las tensiones? Es posible. Tanto la Unión Europea como Canadá tienen intereses en la región y han expresado su preocupación por las políticas de Trump. Podrían ejercer presión diplomática, promover el diálogo y ofrecer apoyo a México en áreas clave como la cooperación económica y la seguridad. Sería interesante ver si se forma una especie de frente común para contrarrestar las acciones de Trump. Es una posibilidad que no debemos descartar. La comunidad internacional tiene un papel importante que jugar en la promoción de la estabilidad y la cooperación en la región. En definitiva, las decisiones de Trump marcan un comienzo turbulento en su nuevo mandato y plantean serios interrogantes sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Así es. Habrá que observar con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias a largo plazo de estas acciones? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados sobre los temas que realmente importan. Hasta la próxima.